algunos estados de la República. Daniel, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias, Cintia. Daniel, muy buenas tardes. Sí, justo estas 100, bueno, en realidad son 140 universidades que comenzó a abrir Andrés Manuel López Obrador. Él las anunció como un proyecto bandera insignia de su gobierno para dar, pues, la meta es de a 300,000 estudiantes. Estas universidades, pues, lo que detectamos es que se abrieron en algunos estados de la República, han comenzado con la apertura hasta el momento, de acuerdo con el gobierno federal, Cintia, Daniel, son 87 centros que han abierto, pero bueno, lo que detectamos es que muchos de estos edificios tienen problemas de renta, fueron terrenos donados, en algunos casos enfrentan problemas estructurales y bueno, por si fuera poco, lo que pudimos constatar de acuerdo con entrevistas con estudiantes, profesores y también visitando uno de ellos en la Ciudad de México es que pues no cuentan ni siquiera con una matrícula sólida, hay una baja de estudiantes generalizada en los últimos años y bueno, pues se han gastado casi 1,000 millones de pesos, una cifra importante para estas 100 universidades del bienestar que buscaba ser como una especie de segunda oportunidad para los estudiantes a nivel nacional que no pudieran entrar a la UNAM, al IPN o a otras instituciones públicas, Cintia. Daniel, también les quiero... Daniel, ¿cuándo empezaron a Sí. funcionar y cuándo empezaron con esa, pues con esa ineficiencia en que nos estás narrando? ¿Cuándo iniciaron o siempre iniciaron así estas universidades? Fíjate que el antecedente inmediato fue en 2016, todavía no llegaba Andrés Manuel a la presidencia, era un proyecto inicial de Morena en la Ciudad de México con 5 universidades, en donde también pues se batalló mucho porque estas universidades les llamaban patito, diputados, legisladores y organizaciones mencionaban que pues, eran universidades que no cumplían con los parámetros que exige la SEP. Posteriormente, Andrés Manuel lanza este proyecto cuando toma la presidencia, les dota de recursos y presupuesto, y en 2018 comienza a abrirse pues una serie de universidades a nivel nacional. 2019 hubo una apertura mucho mayor, y bueno, pues siendo en la Ciudad de México una universidad que no cuenta ni con maestros, con una baja de estudiantes, lo que me reporta la página es que en los estados es mucho peor, que aun cuando se cuenta con el presupuesto, no hay interés de los alumnos, hay quejas en contra de los profesores por acoso sexual, y bueno, por si fuera poco también, pues los estudiantes, tuve la oportunidad de platicar con muchos de ellos, mencionan que tienen esta incertidumbre porque no saben si les van a dar el título, si es válido ante las autoridades educativas, si están como en una especie de limbo vacío legal, y algunos de ellos ya le invirtieron hasta 3 años de su tiempo cursando estas universidades. Gravísimo el problema, Cintia. Y Daniel, si le sumamos todavía el asunto de la pandemia, que bueno, que la educación en nuestro país ha mermado, yo creo que si nos referimos a todos los niveles y tanto el privado como el público, y ahora sumarle todas estas pues todas estas deficiencias lo vuelve ahora sí que no sé cómo estarán los alumnos, ¿no? Sí, justo, porque de por sí ya venía presentando estas escuelas, lo que me comentan las propias autoridades de la SEP es que venía a la baja la matrícula de estas universidades que pues no se conocen a ciencia cierta por los jóvenes, y aún así con el tema, como bien lo comentas, de la pandemia, pues vino todavía a empeorar pues la asistencia a estos centros. Ni siquiera se están apuntando. Estaba platicando ahí con algunos expertos de educación, y me comentan que abrir así 100 universidades o 140 con un presupuesto millonario, pues no necesariamente va a cubrir la demanda educativa o este rezago que hay de oportunidades en los jóvenes a nivel nacional, en el entendido de que pues van casi 1,000 millones de que se han gastado, se han derrochado,
para este tipo de escuelas. Universidades que seguramente va a ser muy complicado mantenerlas por la operación, porque los edificios son rentados y porque hay un montón de problemas ahí de mantenimiento. En Sonora estábamos confirmando ahorita la presencia de al menos 2 universidades, una en Agua Prieta y otra en Sonoita. No sé si tengas conocimiento de si existe el proyecto de abrir más universidades de estas en Sonora, si hay más que estas 2 que te estoy mencionando. ¿Y cómo están funcionando estas dos? No cómo están funcionando, no sé si habría información en específico de esas. Sí, justo, pues el reporte que menciona datos oficiales de la propia Universidad de Bienestar del gobierno federal menciona que estos centros educativos, los que mencionan en Sonora, pues sí presentan una baja asistencia, pero ellos lo atribuyen a que pues se está recuperando, se está activando el tema después de la pandemia. Lo que resalta aquí es que pues pasan los meses, ya pasaron las semanas, cambió el semáforo y no aumentan su matrícula. Un presupuesto, insisto mucho en esta parte porque se siguen gastando recursos y estas escuelas, tanto en la Ciudad de México, Sonora y en otras entidades como Monterrey o Guadalajara, pues sigue escaseando. Hicimos como un pequeño sondeo, Cintia, Daniel, en donde les preguntamos a los estudiantes si conocían de qué trataba este proyecto o estos inmuebles. No lo conocían, hay gente que no conoce que hay universidades de Andrés Manuel o de la Cuarta Transformación, y bueno, los que conocen como que desconfían así de, pues no sé si tenga validez ante la SEP y si están funcionando. Son edificios pues medianamente pequeños comparados a un campus de una universidad pública, y bueno, todo apunta que va a ser, que no va a repuntar pues este tema de la matrícula, se van a seguir gastando recursos y bueno, pues posiblemente enfrentemos las consecuencias en años venideros en cascarones de este tipo de universidades. Daniel, ¿qué carreras ofrecen? ¿Tienes conocimiento de que es distinto en cada estado donde se encuentran? ¿Son carreras técnicas? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, por ejemplo, tanto en la Ciudad de México como estaba checando Sonora y otras entidades, se trató de ampliar la oferta educativa, es decir, se cuenta con licenciaturas en Derecho, en Psicología, en Comunicación también, principalmente estas, pero pues en hay incluso Contaduría, estaba revisando, pero no captan la atención, incluso la más demandada de acuerdo con los datos, es Derecho. No terminan, después de un año de cursar o de haber ingresado a estas universidades, no terminan por concluir sus estudios. Y los que terminan, pues no se les ha entregado el título o algún certificado que brinde que ya concluyeron esta licenciatura. Estaba platicando hace unos días con varios estudiantes que lograron terminar su licenciatura en Derecho, como en la Ciudad de México, la Ponciano Arriaga, y en algunos estados que nos hicieron llegar las quejas, pero ellos mencionan que no saben, que no les han dicho, que muchas veces las escuelas siguen cerradas y que pues ni siquiera hay personal que los atienda para decirles cómo va su trámite de la conclusión de sus estudios. Entonces hay una incertidumbre total y pues también miedo de los estudiantes de que pues los que cursaron no saben si los 3 años que invirtieron de su tiempo valieron la pena en este tipo de universidades, Cintia, Daniel. Sí, porque nos dices que allá en la Ciudad de México pues están desde el 2016 y pues también desde el 2018 en el resto de los municipios pues ya fuera para que pues si se estuvieran por graduarse o casi graduando algunas generaciones, ¿no? Sí, justo ya pasaron más de 3 años. Sí. Muchas de ellas comenzaron rápido a operar. O sea, todavía recuerdo mucho que hicimos un recorrido en varias de ellas haciendo alusión a esto, que todavía olían a pintura que la sacaban en todas estas escuelas. Y bueno, pues hay completa desconfianza ya de las autoridades, de los propios estudiantes, y no hay una postura oficial de las autoridades, aunque la solicitamos, de ver cómo va el estatus, de cuántos se han graduado, de cuántos se titularon, cuántos abandonaron y cuánto es su matrícula
en estas más de 100 universidades del bienestar, como lo llama el gobierno federal. Pues Daniel, siempre yo les pregunto a los colegas cuando nos presentan algún trabajo de investigación importante, una vez dado a conocer, ¿qué reacción ha habido? ¿Qué reacción ha hecho la autoridad con respecto a este tema que publicas? Pues los buscamos anteriormente, sobre todo para tener su postura claro. En cuanto a saber pues por qué hay un déficit o por qué hay estas quejas, pero hay un mutis, por así llamarlo, completo de las autoridades. Le solicitamos incluso posterior a la publicación de este reportaje, pero no nos comenta nada, solamente hubo algunas voces de los diputados de la Cámara de Diputados Federales, en donde mencionan que van a iniciar una investigación, sobre todo los partidos llamados de oposición, para verificar por qué se está gastando tanto dinero en escuelas en donde no hay estudiantes, y no es una cantidad chica. Estamos hablando de casi 1,000 millones de pesos que ha costado este proyecto. Ha sido la versión, seguimos insistiendo para conocer la postura de la SEP y del propio partido de Morena, y de los responsables, por supuesto, pero hasta el momento han guardado silencio. Híjola, pues como siempre, Daniel, bien agradecidos porque pues expongas aquí tu trabajo, lo des a conocer. ¿Dónde te pueden leer, dónde te pueden seguir los comaleros y las comaleras? Muchísimas gracias a ustedes, Cintia, Daniel. Pues pueden encontrar este trabajo como las universidades de Andrés Manuel López Obrador, con deudas, bien lo comentaste, con problemas, quejas y denuncias en www.publimetro.com.mx, y bueno, pues ahí pueden encontrar el material completo, las fotos y el video que llegamos a tomar a una de ellas. Muy agradecido siempre. Perfecto, gracias Daniel Flores, periodista.